許せ、サスケ。これで最後だ。Un gesto pequeño, silencioso, incluso extraño si lo piensas demasiado, pero también uno de los momentos más importantes de todo Naruto, porque durante años ese movimiento significó distancia, significó que Itachi siempre estaba un paso adelante de Sasuke, que nunca terminaba de abrirse completamente con él. Era casi una forma elegante de mantenerlo lejos, como si cada vez que Sasuke intentara alcanzarlo, Itachi simplemente sonriera y le dijera, todavía no. Pero después de su pelea final, ese mismo gesto cambia completamente de significado. Y honestamente creo que ahí está la razón de por qué la revelación sobre Itachi impactó tanto en su momento, porque no solo cambió al personaje, cambió escenas enteras retroactivamente. Hola amigos, yo soy Kakumei y el día de hoy vamos a hablar sobre una de las revelaciones más importantes y mejor construidas de Naruto, la verdad detrás de Itachi Uchiha. Porque hay algo bastante curioso con este personaje, y es que incluso muchos años después del final de la obra sigue siendo probablemente uno de los personajes más debatidos, más reinterpretados y más recordados de toda la franquicia. Y sinceramente creo que tiene sentido, porque antes de conocer la verdad, Itachi era prácticamente la definición del antagonista perfecto para Sasuke, el hermano mayor prodigio convertido en asesino, el hombre que exterminó a todo su clan, el responsable del trauma de Sasuke. Kishimoto construyó esa imagen durante muchísimo tiempo, y lo hizo tan bien que la mayoría de nosotros jamás dudó realmente de quién era Itachi. Era el monstruo, y eso es justamente lo que hace tan poderosa la revelación, porque cuando finalmente descubrimos la verdad no se siente como si la historia estuviera improvisando para volverlo bueno. Se siente más bien como si Naruto hubiera estado ocultando cuidadosamente otra cara del personaje todo este tiempo, una cara que estaba ahí desde el principio pero que simplemente no podíamos entender todavía. Y eso es muy difícil de hacer bien, porque hay muchos giros argumentales que funcionan únicamente por el shock del momento. Sorprenden una vez y ya está, pero luego vuelves atrás, analizas las escenas antiguas y empiezas a notar contradicciones por todos lados. Personajes actuando raros solo para engañar al espectador, decisiones sin sentido o detalles que claramente fueron inventados después. Con Itachi ocurre algo completamente distinto. Cuando vuelves a ver Naruto sabiendo la verdad, empiezas a notar cosas incómodas. Pequeños detalles que antes parecían normales ahora se sienten rarísimos. Por ejemplo, Itachi tuvo oportunidades de matar a Kakashi y no lo hizo. Pudo capturar a Naruto muchísimo antes y tampoco lo hizo. Incluso cuando regresa a Konoha junto con Kisame, su comportamiento es extraño para alguien que supuestamente traicionó a la aldea. Y lo más importante de todo, Sasuke sobrevivió, porque honestamente, si Itachi realmente hubiera sido el monstruo despiadado que aparentaba ser, Sasuke habría muerto aquella noche junto con el resto del clan Uchiha, pero nunca pasó. Y aquí es donde empieza a cambiar completamente la percepción del personaje, porque poco a poco entiendes que Itachi nunca actuó como alguien movido por odio, actuaba como alguien que había aceptado cargar con un papel horrible, como alguien que tomó la decisión consciente de convertirse en el villano de la historia para proteger algo más grande que él mismo. Y eso nos lleva directamente a la masacre Uchiha. Durante mucho tiempo Naruto nos hace ver ese evento únicamente desde los ojos de Sasuke. Es un trauma, una tragedia personal, el acto imperdonable de un hermano mayor convertido en asesino. Pero cuando la historia amplía el contexto político detrás del clan Uchiha, todo empieza a verse mucho más gris. La tensión entre Konoha y los Uchiha llevaba años creciendo. Después del ataque del Kyuubi, gran parte de la aldea empezó a desconfiar todavía más del clan. Fueron apartados lentamente, vigilados, marginados, tratados casi como una amenaza interna. Y mientras esa tensión seguía creciendo, el clan comenzó a acercarse peligrosamente a un golpe de estado. Y justo en medio de todo eso estaba Itachi, un chico absurdamente joven obligado a elegir entre dos cosas imposibles. Por un lado estaba su familia, su sangre, su clan, y por el otro estaba la estabilidad de toda la aldea. Lo realmente duro de esta revelación no es solamente descubrir que Itachi seguía órdenes, lo duro es entender el tipo de decisión imposible que le pusieron enfrente, porque desde la perspectiva de los altos mandos, si el golpe Uchiha comenzaba, probablemente terminaría en una guerra civil dentro de Konoha, y considerando el equilibrio tan frágil entre naciones ninjas en esa época, eso podía terminar desencadenando otra gran guerra. Y entonces aparece Danzo, probablemente uno de los personajes más odiados de Naruto, y honestamente con bastante razón, porque él entiende perfectamente cómo manipular toda la situación. Toma el miedo de la aldea, toma la presión sobre Itachi y convierte todo en una sola elección: sacrificar al clan o arriesgarse a perderlo todo. Y lo peor es que Itachi acepta. No porque fuera cruel, no porque disfrutara hacerlo, sino porque genuinamente creyó que estaba evitando algo todavía peor. Y creo que ahí está una de las razones más importantes por la que esta revelación funcionó tanto en su momento, porque transforma completamente la tragedia de Itachi.
Antes nos parecía un asesino sin sentimiento, después entiendes que probablemente fue uno de los personajes que más sufrió en silencio dentro de toda la serie. Porque imagínate eso por un segundo, convertirte voluntariamente en el enemigo absoluto de tu propio hermano, dejar que el mundo entero te vea como un monstruo, vivir como un criminal, morir odiado. Y todo eso mientras nunca puedes explicar la verdad. Es una carga absurdamente cruel. Y honestamente Naruto hace algo muy inteligente aquí. Nunca intenta justificar completamente lo que hizo Itachi. La historia no dice que la masacre estuvo bien. De hecho, sigue siendo algo horrible. Lo que cambia es nuestra comprensión del personaje. Entendemos por qué lo hizo. Entendemos la presión que tenía encima y entendemos que él mismo probablemente jamás pudo vivir en paz con esa decisión. Y la prueba más grande de eso es Sasuke, porque literalmente toda la vida de Itachi termina girando alrededor de él. Lo empuja hacia el odio, lo obliga a hacerse fuerte, lo mantiene vivo incluso cuando eso lo destruye emocionalmente él mismo. Y aquí es donde la pelea final entre ambos cambia completamente cuando conoces la verdad. La primera vez que ves esa batalla parece simplemente el enfrentamiento definitivo entre víctima y verdugo. Sasuke finalmente enfrentando al hombre que arruinó su vida, pero después de la revelación la pelea se siente diferente, muchísimo más triste, porque entiendes que Itachi nunca estuvo peleando realmente para ganar. Su cuerpo ya estaba destruido por la enfermedad, estaba muriendo desde antes de comenzar el combate, y aún así siguió adelante porque necesitaba cumplir un último papel, morir como el villano frente a Sasuke. Quería cargar con todo el odio él solo, y entonces llega ese momento, el toque en la frente. Solo que esta vez ya no se siente arrogante ni distante, se siente doloroso, como si por primera vez en toda la serie Itachi finalmente dejara de actuar. Esta será la última vez. Y sinceramente esa escena golpeó durísimo en su momento, especialmente después de la revelación, porque de repente entiendes que probablemente era la única forma que Itachi conocía para demostrar cariño sin romper completamente el personaje que llevaba años interpretando. Y hablando de reinterpretar escenas, creo que el Opening 6, Sign, se volvió todavía más especial después de conocer toda la verdad sobre Itachi. Porque si recuerdas ese opening tiene una atmósfera extrañamente melancólica para la historia que estaba contando Naruto en ese momento. Hay imágenes de Sasuke avanzando solo, recuerdos fragmentados, una sensación constante de pérdida y distancia emocional. Pero cuando vuelves a verlo sabiendo quién era realmente Itachi, algunas escenas se sienten casi como una despedida antes de tiempo. Especialmente porque Sign habla muchísimo sobre conexiones rotas, sobre sentimientos que no pueden expresarse correctamente y sobre personas incapaces de alcanzarse entre sí. Y honestamente eso describe perfectamente la relación entre Sasuke e Itachi durante toda la serie. Dos hermanos que nunca pudieron hablarse realmente con sinceridad hasta que ya era demasiado tarde. Y creo que ahí está la razón de por qué Itachi terminó marcando tanto a la comunidad de Naruto, porque no era simplemente el villano secreto que en realidad era bueno, era un personaje construido alrededor de contradicciones, un hombre que intentó proteger la paz haciendo algo imperdonable, un héroe para Konoha, un monstruo para Sasuke, una víctima del sistema Shinobi. Y probablemente alguien que aceptó destruirse emocionalmente para cargar con un peso que jamás debió recaer sobre un niño. Por eso su revelación no solo sorprendió, recontextualizó completamente al personaje. Y cuando una historia logra hacerte volver atrás y mirar escenas antiguas con otros ojos sin romper lo establecido, normalmente significa que el giro estaba realmente bien construido, porque después de conocer la verdad ya no puedes volver a ver a Itachi igual. Y quizá eso es lo que hace tan memorable a este personaje, no que fuera perfecto, no que tuviera razón en todo, sino que Naruto tomó al hombre que parecía el monstruo definitivo y terminó convirtiéndolo en una de las figuras más trágicas de toda la obra. Y eso es todo por este video. Si te gustó agradecería mucho que me regales un like y una suscripción. Los comentarios están disponibles. Cuéntame qué te pareció este video y yo leeré todo lo que tengan que decir en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver, me despido, adiós. 俺はお前をずっと愛している。